channel. Today is part number 5, the last day of this summer crafts week. If you miss any part of this special summer crafts week, I'm gonna link it in the description box so you can go and watch it after this one. Today I want to share with you 2 DIYs. One trash to treasure and the other one is gonna be a nautical wall decor. It's beautiful and so inexpensive. Please consider subscribing and give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. If you wanna see how I make these 2 DIYs, just keep watching. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es la parte número 5 de este Summer Crafts Week. Es el último día, el último video, así que espero que lo disfrutes. Si te perdiste algún video de esta semana en este especial de Summer, voy a dejarte el link en la cajita de descripción. Y por favor recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y darle un bonito like a este video porque de verdad que me ayudas demasiado siempre que lo haces. Por el día de hoy vamos a estar haciendo 2 decoraciones. Una de ellas va a ser como prácticamente algo que era basura para alguien, para mí se convirtió en un tesoro y te lo voy a estar mostrando. Y la segunda va a ser una hermosa decoración de pared estilo náutico. Y si quieres ver cómo hice estas 2 decoraciones por el día de hoy, solo quédate viendo. Para mi primer proyecto voy a estar utilizando este asientito de playa que lo conseguí en un thrift store. Creo que me costó aproximadamente $3. Sí, esta parte está un poco rota, pero es súper fácil de arreglar. Es una tienda en la que a veces las personas ya no quieren o no están utilizando algo y las pueden revender. Primero voy a estar arreglando esta parte que está rota de mi asiento. Como es todo mi asiento en madera, voy a utilizar mi Gorilla Glue, que es pega específicamente para madera. Le voy a colocar un poquito, la voy a juntar y esperar a que se me seque. Se me salió un poquito de pega, pero no hay problema, con una toallita húmeda lo limpié. Quiero cambiarle el color completamente, así que voy a estar utilizando mi Waverly Chalk Paint en color agave y voy a comenzar a pintar todo mi asiento. Es súper fácil de pintar, este asiento es totalmente madera y es una madera que es excelente, buenísima. Lo que voy a estar haciendo es pintando lo mejor que pueda. Es muy importante coger todos los bordes y donde hay boquetitos para tratar de cubrirlos con la pintura y que no se vea el color verde que tenía anteriormente nuestra sillita de playa. Le di 2 manos de pintura a mi silla para cubrirla completamente. Una vez se hayan secado esas 2 manos de pintura, ahora voy a enfocarme en todos los bordes de mi asiento. Voy a utilizar mi pintura en color Territorial Beige. Es súper lindo, es como un color arena. Y con una brochita voy a estar, colocándole solamente un poco de pintura en cada borde que tiene mi silla. Es lo que yo le llamo el distress look, que es como tratar de que las cosas se vean como si llevaran más tiempo de lo que en realidad son. A mí me encanta hacerle esto a casi todos mis DIYs. Como les dije, tienen que enfocarse mucho en las esquinitas y solamente si quieres puedes aplicar un poco de color entre medio, pero un poco nada más. Una vez se haya secado nuestro asiento, así es como debería verse. A mí me encanta, déjame tú saber en los comentarios si a ti también te gusta mucho este distress look. Ahora vamos a estar utilizando este letrero, es de Dollar Tree, pero realmente es bastante viejito, creo que hace tiempo que había salido. Yo lo tenía y nunca lo había utilizado, sabía que podía hacer un proyecto con él, así que este es el momento. Voy a separar ambas partes, realmente esto viene siendo como un plástico y voy a estar pintándolo en color blanco. Porque lo que tengo en mente es colocarle contact paper en la parte de arriba, pero el contact paper que voy a estar utilizando es bastante claro y no quiero que se note lo que es el diseño de la casa en color negro que tenía. Le di 2 manos de pintura y una vez se secó, así es como debería verse. Cubre súper bien con esta pintura. Ahora voy a utilizar este contact paper, también es de Dollar Tree y me gusta muchísimo porque ahora para el verano pienso que es perfecto y es prácticamente el mismo color que yo estoy utilizando para mi decoración. Voy a cubrir completamente todo este plástico lo mejor que pueda. Una vez esté pegando el contact paper, tengo que estar muy pendiente para evitar cualquier burbuja. Luego por la parte de atrás solo tengo que doblar los bordes que me sobraron de contact paper.
Llegó el momento de pegarlo y voy a estar utilizando pega caliente y luego voy a estar colocando este plástico pues que acabo de forrar con contact paper. No me convencía mucho por el hecho de que sentía como que en algunas partes se despegaba, así que utilicé popsicle stick en tamaño grande y le coloqué uno a cada esquina para evitar que se me vaya a despegar. Ahora vamos a estar utilizando esta ancla. Yo la compré en Walmart y creo que cuesta como 97 centavos. No estoy segura, yo la compré y no verifiqué el precio, pero creo que es eso lo que cuesta. Voy a removerle todos los tapes. Y ahora voy a utilizar mi pintura para madera en color Dark Walnut. Voy a utilizar una esponjita y voy a aplicarle este color a toda el ancla de madera que tengo. Voy a concentrarme también mucho en los bordes. Quiero que se vea completamente en marrón. Una vez haya pintado el ancla completamente, siempre es bueno utilizar un pedacito de papel y sacar todo el exceso de pintura que le hayas colocado a la pieza de madera que estés pintando. Voy a utilizar un pedazo de soga, voy a hacerle un pequeño nudo y ese nudo lo voy a estar pegarlo en la parte de arriba. Luego voy a jugar un poquito con lo que es mi soga, a ubicarla exactamente en el área en el que quiero y que se vea bien. Para que algunas áreas de tu soga se queden ahí donde las quieres y no se muevan, puedes utilizar solo un poquitito de pega caliente. Y finalmente es momento de colocarla en tu marco. De casualidad esta ancla encajaba perfecto en mi marco, así que no utilicé pega caliente porque sé que cualquier cosa pudiera reutilizar mi ancla. Y así es como se verían nuestros dos proyectos juntos. Espero que te hayan gustado muchísimo tanto como a mí. Un tip es que si no consiguieras este letrero que yo conseguí de Dollar Tree para mi segundo proyecto, igual puedes utilizar un marco de retrato y colocar este contact paper en lo que sería el cristal de tu marco de retrato. Incluso es hasta más fácil porque no tendrías que pintarlo de color blanco como tuve que hacerlo yo. So guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. Please consider subscribing if you are not. I really hope you like this video too, and if you like it, give me a big thumbs up. Comment down below what did you think about this video and what do you think about this Summer Crafts Week, and share this video with all the people you can. Y mis amores, llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberlo visto, por haberme acompañado en esta Summer Crafts Week. Espero que te haya gustado demasiado, que te hayas suscrito a mi canal. Y si no lo has hecho, pues suscríbete. También dale un bonito like. Quiero que me dejes en los comentarios, en la partecita de abajo, qué tal te pareció el video de hoy y qué tal te ha parecido toda esta semana de craft. También comparte este video con todas las personas que puedas. Guys, remember, I see you this Monday with a new DIY. ¡Mua! Mis amores, recuerda que nos vemos este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Mua! Bye.